Bueno, muy buenas tardes a todos, queridos profesores. Bienvenidos nuevamente a este curso de Educación Matemáticas para profesores de primaria. Estamos en la semana número 3 y vamos a trabajar o a compartir un poco acerca de los números racionales. Vamos a hablar acerca de los elementos de un número racional, sus representaciones, el significado de un número racional, las operaciones con fracciones, con decimales y las magnitudes proporcionales. ¿Ok? Entonces, ya está activo la cajita de mensajes. Pueden poner sus preguntas ahí y vamos a ir abordándolas uno a uno mientras voy compartiendo mi pantalla para ir avanzando según lo que nos presentó esta semana. ¿Ok? En el curso de Coursera. Bueno, entonces comenzamos aquí principalmente con el mapa conceptual de la introducción de los números naturales. Voy a abrir, de los números racionales, perdón. Abro por acá y tenemos lo siguiente. Los números racionales. Estas son las situaciones en las que cómo utilizamos los números racionales. Sus definiciones. Estos números son una unidad de medida en la que estos números son en la que la unidad de medida es mayor que la cantidad que se quiere medir. También son representados como el cociente de dos números naturales. No es siempre un número natural. Y el cociente de dos racionales siempre es un número racional. Estas son las situaciones claras que hay que tener en cuenta al momento de hablar de los números racionales. Esta importantísima. El cociente de dos números naturales no es siempre un número natural. Entonces, aquí es cuando vemos, digamos, esto es lo que nosotros podemos mostrar al estudiante para dar inicio a este tema. Es decir, cuando le presentamos una división entre 5 dividido entre 3, ¿qué resultado vamos a obtener? Entonces ya los estudiantes van a empezar a conocer o a darse cuenta que el resultado no es un número natural. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a hacer la introducción de esto, ¿ok? Esta es una muy buena forma de iniciar este tema, así como no lo hace inicia acá en el curso. Sin embargo, el cociente de dos números racionales siempre es un número racional, ¿ok? Esta es la propiedad de la clausura que ya hemos conversado anteriormente. Bueno, seguimos por acá. Este es el contenido principal de la semana. Tenemos los usos de los números racionales, sus significados y representaciones. Vamos a hablar de fracciones, de decimales, y estos son los aspectos a trabajar. Los elementos, las operaciones y las propiedades de estos números racionales. Bueno, esto aquí muy rápidamente para poder avanzar a los aspectos que más adelante se presentan, que creo que sí podemos tener varias preguntitas, porque sí vi ciertas cosas que no pueden ser consideradas que no son tan fáciles de ver no sé, a la primera. Y que bueno, quiero tratar aquí, quiero profundizar un poco. Si no queda claro alguna explicación, pues como hemos hecho siempre, escribimos por la cajita de preguntas o levantamos la manito por acá y aquí les estaré dando la palabra. Bueno, necesito la primera persona para comenzar con esta introducción. ¿Quién me quiere colaborar con esta parte? Por favor, por favor. Yo le puedo colaborar, profe. Listo, profesor. Comenzamos. ¿Cuál es el nombre de la línea que separa el numerador del denominador? Vínculo. Vínculo. Perfecto. Bueno, seguimos por acá. Digamos, ¿cuál de los siguientes números son números racionales? 33,3% y Correcto. 7 tercios. Ok, ¿por qué este número, si es decimal, no es un número racional? Porque no representa una fracción. Perfecto, no puede ser representado como una fracción. Muy bien. Esa es la respuesta que nosotros debemos hacer que el estudiante nos dé cuando nosotros les preguntamos o les hacemos esa pregunta. Es importante que él sepa la razón por la que no es un número racional. Y muchos de los exámenes, pruebas que los estudiantes realizan, siempre van a tener este tipo de preguntas. ¿Cuál es un número racional? ¿Cuál de los presentes es o cuál no es un número racional?
Entonces, importante que manejemos este tipo de preguntas que se nos presentan acá. Muchas gracias, profesor. Seguimos con esta tercera pregunta. La representación que indica la cifra decimal 3 en el número periódico. La tercera respuesta, profe, Ok, 0,3 con rayita arriba, que es el símbolo del periodo. perfecto, muchísimas gracias. Aquí el profesor nos está mostrando cuál es la representación que indica que la cifra decimal 3 eh, es un número periódico, correcto. Entonces, le pregunto, profe, digamos, ¿qué significa ese periódico en este Que número? es un número que se repite de manera infinita. ¿Y este número es número racional? ¿Es un Sí, número racional? Ok, ¿por qué es un número racional? porque se puede representar una fracción de esa manera, que sería un tercio. Perfecto, correcto, muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos viendo, digamos, esos conceptos matemáticos que debemos tener claros al momento de enseñar los números racionales. En mi experiencia, no sé, en la de ustedes, profesores, yo he notado que estos números traen consigo ciertas dudas, inquietudes en los estudiantes que realmente toca dedicarnos porque no, digamos, no es lo mismo trabajar números racionales que trabajar números naturales, por ejemplo. Aquí los estudiantes tienden a tener un poquito más de dudas. Y esas dudas que los estudiantes tienen en clase o que han tenido con ustedes, si ustedes las pueden compartir con nosotros, sería grandioso para nuestro aprendizaje en este curso, ¿ok? Profe, Bueno, en listo, comenzamos. conclusión, una pregunta, Sí, profe. En conclusión, ¿los números racionales son cualquier número que represente una fracción? O sea, si pongamos yo perfecto. pongo Ujú. 2,1, no es un número racional porque no tiene una fracción equivalente. Bueno, vamos a ver, déjeme y abro por acá el espacio. Yo aquí tengo un espacio para escribir, pero ahora no lo encuentro. Tema de... Bueno, pero yendo a la pregunta, la definición de un número racional, así como lo dice el profesor, es un número que puede ser representado como una fracción. Los números decimales, todos los números decimales, periódicos o no periódicos, pero que tengan sentido, es decir, que, que no tengan cifras infinitas, digamos, sin algún orden o alguna secuencia, esos son números racionales. Quiero darle unos ejemplos que les preparé por aquí, pero no encuentro la pantalla para compartir. Espérense un segundo, por favor. Para aclarar esto, porque sí quiero que esto quede bastante claro. Sí, profe, porque es Y que yo me ponía a pensar y yo decía 0,25 es ujú, un número racional decimal, y es racional, y correcto. es racional porque representa un cuarto, Ujú, pero no es cíclico, o sea, no tiene un periodo, no tiene el símbolo periódico ni nada, o sea, no es un número que se vaya a repetir todas las veces igual. Entonces es un número cerrado, pero que representa una fracción. ujú, sí, correcto. Aquí tenemos la pizarra. Esto es lo que estaba buscando yo. Bueno, profe, permítame, ¿sí puede ver mi pizarra aquí, cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos. Los números racionales son todos los números que nosotros podemos representar como una fracción. Los números naturales son un número racional. Por ejemplo, el 2 es un número racional. Claro que sí, porque este puede ser representado como esta fracción 2 sobre 1, o también puede ser representado como 4 sobre 2. Son fracciones. Esta tenemos una impropia, bueno, ambas son impropias, pero son fracciones, es decir, son números racionales, ¿ok? Seguimos. A ver, 2,5. 2,5 puede ser representado como una fracción. ¿Cuál sería la fracción de 2,5? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo divido a 5 entre 2? ¿Cuánto es? 2,5. También si tengo, no sé, 2,5 lo puedo convertir a 25 sobre 10, ¿correcto?
¿Cómo convierto de 2,5 a 25 sobre 10? Esta es una de las preguntas o esta es una de las situaciones que nosotros le presentamos a los estudiantes. Uno, digamos, cuando estamos en quinto grado o muchas veces también en sexto grado, enseñando este tipo de conversiones, pasarlo en números decimales a fracciones, siempre hacemos este tipo de ejercicios. ¿Alguno me puede colaborar diciéndome cómo le explicaríamos al estudiante esto? ¿Cómo nosotros pasamos 2,5 a la fracción? No sé si estoy en lo correcto, pero creo que es multiplicando por 10, Ujú. pero no sé. Correcto, muy bien. ¿Sí? Sí, porque Sí, sí, se pone como numerador 1 y se multiplica por 10 arriba y abajo. es correcto, muy bien, así es, profesor. Y bueno, esto hace parte de este curso y de los ejercicios que se presentaron abajo. Entonces, seguimos haciéndolo. Cuando yo tengo este tipo de ejercicios, profesores, siempre, digamos, todo número decimal que tenga, no sé, que tenga un orden. Por ejemplo, si tengo este 3,33333 infinito, este es un número racional. Si tengo 2, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, pero si llega hasta el 5, es un número racional. Que ya perdí la técnica de escribir con el computador aquí. Este es un número racional, ¿ok? Porque puede ser expresado como una fracción. Yo lo puedo multiplicar a ver, este tiene 5 ceros, es decir, este tiene 5 números después de la coma, lo puedo multiplicar por 10.000 y ya tengo la fracción. Tendría arriba 212.345 sobre 10.000. Todos estos números decimales que tienen algún sentido lo podemos nosotros expresar como una fracción. Pero ¿qué pasa si yo traigo este número decimal? 3,765, así, no sé, esto. Estoy inventando simplemente números. 1, 2, 3. Es infinito. No tiene algún patrón. No tiene algún número. No tiene, digamos, una secuencia. No tiene, eh, no tiene algún número periódico. ¿Esto es racional? No. ¿Por qué? No es racional porque yo no puedo, este número es tan grande e infinito, y míralo y sigue así, no tiene un orden, que yo no podría de alguna manera ponerlo como una fracción. Ya, entonces esto es lo que nosotros debemos hacer que los estudiantes nos comprendan, ¿ok? Por eso el número pi no es un número racional, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento con respecto a esto, profesores? Seguimos entonces. Entonces, mapa conceptual de la representación de los números racionales. Tenemos por acá lo siguiente. Bueno, los números racionales los podemos representar como una fracción, como un decimal o también como porcentajes, gráficas y de manera discreta. También la importancia de identificar la unidad, hay que fijarla de antemano. ¿Por qué es importante fijar la unidad? Esto lo vemos principalmente en el plano cartesiano. Una de las situaciones que nosotros ponemos al estudiante que determine es, por ejemplo, 0 aquí, vamos a poner el 1 acá, este es una recta numérica, perdón, y el 2 aquí, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de los números racionales, nosotros vamos a ver, por ejemplo, si vamos a dividir esto en 4 partes, entonces yo voy a determinar este puntico aquí. ¿Qué número racional determina esto? Puede ser un número decimal, puede ser alguna fracción, no importa. Solamente necesito que el estudiante me diga qué fracción o qué número decimal, qué número racional está representado aquí en este puntico. Bueno, ¿alguno de ustedes me puede colaborar? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? 0,75. 0,75, muy bien. Puedo hacer 0,75 porque estoy dividiendo, miren, la unidad, es decir, de 0 a 1, y estoy tomando
3 de esos 4 partes. Entonces, esa 3 de esas 4 partes también puede ser determinado como 3 sobre 4 o 0,75, como nos dijo la profesora. 3/4, muy bien, dijeron por acá por el chat. Eso es lo que nosotros queremos que los estudiantes hagan. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno como profesor dice, bueno, pero voy a dibujarle al estudiante por acá también y le pongo otras aquí. Obviamente debe ser a la misma distancia del primero. Y entonces el estudiante empieza aquí a dudar. Hombre, ¿cuál será la respuesta? Entonces él ya dice, no, aquí hay 8, entonces yo pongo 3 sobre 8. 3/8. ¿Eso está correcto, profesores? Si el No, estudiante profe, dice que eso es 3/8, no. ¿Por qué no, profesor? porque ya no se está manejando una sola unidad, sino dos unidades. Entonces, la Perfecto. unidad se sigue manejando como una división sobre 4, o sea, 4/4 es una unidad, y al tener más cuartos, serían, no sé, si supongamos pone usted ahí el punto, serían 6/4, porque ya se tiene la unidad completa, que son 4/4 más 2 de la siguiente unidad. Es correcto, muy bien. Ese es el punto que tratamos ahora. Fijar la unidad, determinar cuál es esa unidad que nosotros estamos trabajando. ¿Cuántas partes tiene esa unidad? Entonces, cuando nosotros le digamos al estudiante numerador y denominador, ¿qué significa el denominador? El denominador son las partes en que está dividida una unidad. Las partes que está dividida una pizza, que es el ejemplo que normalmente utilizamos. Las partes que está dividida esta unidad que va de 0 a 1 es igual a 4. ¿Cierto? ¿Y cuántas de esos pedacitos están tomados? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera nosotros tenemos esto. El estudiante le puede decir, no, profesor, aquí hay 6/4, pero también hay 3/2. ¿Eso es correcto? Claro, estamos utilizando la simplificación. Perfecto. El profe Miriam dice por el chat, la unidad está dividida en 4. Eso es lo importante, que nosotros ayudemos a nuestros estudiantes que puedan determinar. ¿Ok? Sigo por acá. Bueno, entonces seguimos acá en esta parte, mapa conceptual de las representaciones. Listo, ya lo hicimos. Vamos a abordar esta pregunta, que es muy buena. Esta pregunta, cuando la vi, me pareció muy, muy excelente, porque nos va a ayudar a los estudiantes a comprender realmente lo que es una fracción de algo. Y bueno, vamos a ver, ¿quién me quiere colaborar con esto? Esta pregunta quiero ver aquí que no le permite activar el micrófono, profesora Miriam. Déjeme ver qué puedo hacer yo por acá. Sí. A ver si le puedo mandar la solicitud de solicitar para activar el audio. Profe Miriam, si puede activarlo. No, al parecer no. Bueno, entonces, ¿alguno quiere colaborarme con esta pregunta, profesores? Puede levantar la manito y le voy dando la palabra. Ok, bueno, profe Pablo, para acá. Puede leerla en voz alta y puede leerla aquí por el micrófono y luego la respondemos, ¿ok? Señor. La siguiente situación está relacionada con el tema de la elección. Como con base en la opción que escojas para responder a la pregunta que se te propone, la plataforma te propondrá una nueva pregunta con dos opciones y te presentará una realimentación. Una Observa la realimentación. figura. En la figura, bueno, primero que todo en la figura tenemos que ver que está dividido en 4 partes. Una de esas partes está dividida en 4 y asimismo esa está dividida en 4. O sea Correcto. que si por cada cuarto puedo decir que tengo 16 unidades, 16 partecitas, en total tendría 16 por 4, 64, si no estoy mal. Sí, correcto. 64. Sería 64 las partes
pequeñas. Sí. Esta representaría ¿cuánto? 1 de Ese es 64. uno de 64. Perfecto. No sé Es si yo correcto. puedo rayar, profe. Mm, yo creo que sí puede rayar. Y si ¿Sí? no, yo le puedo dar permiso. Sí puede anotar. Sí puede anotar. Uy, no sé cómo hacerlo, pero quería anotar, pero no me acuerdo cómo se hace. Ok. Bueno, profe, tranquilo. Bueno, Entonces, no se preocupe, es seguimos. que quería explicarlo bien para que nos quedara claro en la parte de por qué 64. Ok. Sí, me imagino que es 64. porque Ujú, nosotros seguimos aquí dividiendo esto así, ¿cierto? ujú. A eso es lo que usted se refería. Entonces vamos a tener 16 cuadritos en este cuadro grande. Y luego, Y obviamente, tenemos cuatro serían, cuadros grandes. correcto, en total serían 64 porque son 16 por 4. Muy bien, profesor. Entonces, Podemos. tenemos Ujú, 16 en el cuadro grande y más uno que tenemos en ujú, el cuadro chiquito, el cuadro azulito ujú, chiquito. Lo que querría decir correcto. que la respuesta sería 17 64avos, porque está dividida en 64 y tomamos 17 coloreándolos de azul. Perfecto, porque la pregunta nos dice, de los siguientes números racionales, ¿cuál representa la parte azul? Este que tiene 16 y el chiquitico que es 1 serían 17 sobre 64. Entonces, muy bien, esa es la respuesta correcta. Presionamos por acá y listo. Muy bien. ¿Preguntas sobre esta? Bueno, la profesora de Livia dice 64 porque se nota que cada cuadrante hay 16 cuadritos más 1, 17. Entonces serían 17 sobre 64. Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Muy bien, muchas gracias por su colaboración, profesor. Y avanzamos muy rápidamente por acá. Bueno, miren, este es uno de las situaciones que más se presentan también cuando hablamos de los números racionales. La representación de cada uno de ellos, como parte todo, como operador, como cociente y como medida. Nosotros, es importante que nosotros identifiquemos cuál es cuál. Entonces, por eso, ahí se nos dice que la parte todo es cuando hay una relación multiplicativa, cuando la cantidad de partes que componen a la unidad y la cantidad de partes que componen a la porción. Cuando hablamos de la cantidad de partes de algo, la cantidad de algo, una fracción, el tema de las pizzas, cuando decimos 2/3, fulanito se comió 2/3 de pizza y su prima 4/6. ¿Quién comió más? Esa pregunta la podemos utilizar para como activar a los estudiantes como pregunta de enganche, para calentamiento, para inicio de la clase, podemos utilizarla. Ellos empiezan a preguntarse, muchos dicen, no, 3/6 es mayor, sí, 3/6 es mayor que 1/3, algo así. Entonces, ahí nosotros empezamos a hablar de eso. Le podemos presentar los dibujos y también ellos pueden analizar y discutir entre ellos con respecto a esto. Operador, la operación multiplicativa sobre cantidad. Este operador, profesores, es cuando tenemos la fracción de un número. Fracción de un número, normalmente uno lo conoce así, como 1/3 de 120, ¿cuánto es? Entonces, esa operación es esta segunda parte, operación multiplicativa sobre cantidad. El tema del cociente, que es el que manejamos normalmente, división entre dos cantidades, y el de medida, comparación multiplicativa entre dos cantidades. Por ejemplo, 2/5 de litro. Estamos manejando la fracción y estamos manejando el litro, dos cantidades, ¿ok? Bueno, entonces esto es por acá y sigo, perdón, dejé de compartir. Este es como el resumen general de eso. El video le explica muy, muy bien y podemos avanzar allá. Vamos a ver esta pregunta. Necesito otra persona que me colabore. Sé que debemos tener a alguien más por aquí que me quiera también colaborar. Si no, profe Pablo, le toca. Pero bueno, A a las que ver sea, profe. quién me colabora por aquí. Necesito otra manito levantada, por favor.
O por el chat también, que si no quiere hacer la intervención aquí de manera moral, podemos hacerla por chat. Aquí interactuamos de todas las maneras. Entonces, vamos a ir avanzando entonces en esta. Dice, en la siguiente afirmación selecciona las opciones que completan la frase de forma correcta. Al enunciar un problema que implica el uso de números racionales, indicamos una cantidad inicial que con el número racional sufre una transformación para obtener otra cantidad final. Podríamos estar haciendo uso del significado de. Tenemos varias opciones. ¿Cuál de estas opciones hace referencia a eso, profesores? Podemos escribir por el chat las respuestas y ahí vamos confirmando. A ver, voy viendo la respuesta por el chat. ¿En cuáles de estos el número racional sufre una transformación? La parte todo sufre una transformación, es decir, si yo tengo una pizza y yo saco 2/3, ¿hay alguna transformación ahí? Cuando yo tengo el cociente, sucede, porque el cociente es una división. Algo lo estoy viendo entre otro, estoy cambiando, se sufre una transformación aquí. Esa es una de las opciones, cociente. Operador, recordemos que es la fracción de un número, 1/3 de 150. ¿Estamos cambiándolo? Claro que sí. Ese 150 ya no va a ser 150, sino que va a ser 50. Entonces, podemos determinar que el operador lo es también. Y como división, pues obviamente también sufre un cambio. Entonces, es importante que determinemos o que veamos realmente lo que la pregunta nos dice. Indiquemos una cantidad, ¿cuál de estas opciones presenta una cantidad inicial que con el número racional sufre una transformación? La medida no sufre transformación porque yo estoy tomando 1/3 de 1 litro. O sea, realmente no hay una transformación ahí. Pero si es cuando estoy dividiendo un número, por ejemplo, 10 dividido entre 5, ese es un número racional, ahí sí, una división. Sí pasa también cuando lo tenemos como cociente y cuando lo tenemos como operador. Como les decía, el operador es 1/3 de 150. Ese 150 se va a ver alterado y ya va a ser solo 50. Entonces, estas son las tres opciones que sufren esa transformación. Pregunta número 2. Dice, en la siguiente afirmación selecciona las opciones que completan la frase de forma correcta. A veces se utilizan los números racionales como fracciones para relacionar dos cantidades o conjunto de unidades. Por ejemplo, vamos a relacionar dos conjuntos de unidades totalmente diferentes, ¿ok? Veamos cuáles. Ayer cené 2/5 de 100 gramos. ¿Ok? 2/5 de 100 gramos. ¿Estamos trabajando dos unidades? Sí. 2/5 y los gramos. Porque 2/5 de 100 gramos de res. Aquí se presentan las dos. ¿Ok? A ver, ¿cuál otro? La longitud de la escuadra es 2/3. Significado parte todo. ¿Estoy relacionando dos unidades? ¿O solo la longitud? Profesor. Son dos unidades porque se está relacionando la escuadra y la regla. O sea, son dos cosas diferentes. La longitud de la escuadra es 2/3 de la longitud de la regla. Sí, pero estamos hablando de... Solo se tiene en cuenta la longitud. Exacto, solamente la longitud. Muy bien. La longitud, aunque son dos cosas diferentes, es longitud y longitud. Entonces, yo creería que esta no sería la opción. Profe, pero es que mira que yo Ujú. estaba desarrollando este punto fue uno de los que más me costó, me tocó hacerlo como Sí. 3 veces. Ujú. Y cuando lo estaba desarrollando, me mostraba que la que tiene seleccionadas es la única que no cumple la ley. Todas las otras 3 sí. 3 de cada 4, 1 hora y la escuadra. Ah, claro, 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 claro. Espérate, la longitud de la escuadra. Veamos.
Sí, sí, creo que me confundí un poco, pero dice, a veces se utilizan los números racionales como fracciones para relacionar dos cantidades o conjuntos de unidades. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, analicemos otra vez. 2 quintos de 100 gramos de res. ¿Cuántas unidades estamos trabajando? 2 quintos de 100 gramos. Solamente estamos trabajando los gramos de carne, ¿cierto? No Exacto, hay profe. dos, no hay otra, es correcto, perdón, ahora sí, muy bien. La longitud de la escuadra es 2/3 de la longitud de la regla. Dos cantidades o dos conjuntos de unidades. Estamos hablando dos cantidades, aunque sean la misma unidad, longitud y longitud, son dos cantidades diferentes. Y estas las manejamos. 3 de cada 4 niños traen lonchera al colegio. ¿Ok? También estamos trabajando dos. Y dos cantidades. Y, por ejemplo, tenemos este también que dice, tomamos media hora de descanso al día. También tenemos estas dos. Profe, Dígame. este significado como razón hace paralelo con qué otro significado, porque ahorita, como decía el compañero, por lo menos a mí los ejercicios de esta semana no me fueron claros. Y cuando uno hace la comparativa con sus apuntes, encuentra que no estaba descrito previamente este significado como razón, pero sí estaba dentro del ejercicio. No sé si me hago entender. Y sí estaba, o sea, sí estaba dentro de lo correcto, digámoslo así, de las Sí, opciones. como les dije y como les decía, en el curso vamos a ir aprendiendo también al momento de ir resolviendo los ejercicios. O sea, al momento que uno resuelve y comete el error y lo vuelve y lo hace y va viendo cuáles son las opciones correctas, uno tiene que hacer el proceso de retroalimentación y ver qué pasó. Porque por todo lo que demora el curso o por la extensión del curso, no se puede abordar todo. Pero entonces, en estas preguntas sí se abordan cosas que no se pudieron abordar allá. Pero como les decía, estas preguntas no son evaluadas, no es como que te va a dar el porcentaje del curso, la nota del curso, no. Por eso es importante que lo vuelvas y lo vuelvas a hacer todas las veces necesarias. Pero sí, aquí estas son las tres opciones correctas porque relacionan dos cantidades diferentes o dos conjuntos de unidades, ¿ok? La primera no, porque es 2 quintos de 100 gramos, es una sola. 2 quintos, un pedazo de carne, uno solo, ¿ok? Entonces vamos a ver la respuesta. Esperemos, no nos haya salido mal, no creo que no. Y felicitaciones 100%. Bueno, muy bien. Seguimos con esto. Artículos sin calificación. Vamos a ver qué me escribieron por acá. Muy bien. Voy a dar aquí y vamos a ir a la pregunta. Que no sé si... Ah, Dios. Bueno, esto me sale a mí. No sé si le sale a ustedes. A veces intento abrir y me sale que no se puede. Tengo que volver a intentar y volver a intentar hasta que el formulario funcione. Ya, ¿sí? Me sale acá. Bueno, ¿quién me quiere ayudar con esto para ir pasar a lo demás? Es importante, profe, que en este tipo de preguntas marquemos también, les decía antes, las que no son correctas para ver las respuestas que nos manda otra vez. Esas respuestas que nos va dando y nos va dando, nos van alimentando a nosotros también de material, de preguntas que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos hacer, ¿ok? Entonces ahí vamos viendo. A ver qué me dice por Profe, acá. disculpe, en la pregunta que le hacía anteriormente, el significado como razón entonces es otro significado, diferente al de operador, parte todo, cociente y medida, o se asemeja a uno de estos. El de razón. El que estaba en la pregunta anterior. Perdóneme, creo que no le... Era la pregunta que yo le hacía con el cuestionario anterior. ¿A Ok, cuál este, ¿dónde tenemos? Aquí. La tercera respuesta. Dice, 3 de cada 4 niños traen lonchera, significado como razón. Sí, sí, 3 de cada 4 niños, hace parte
De cociente, este entra entre la de cociente, cuando tenemos un número dividido entre otro. Sí, esa parte, cociente de razón. Porque tenemos parte todo, que es la parte de algo, tenemos el operador, el porcentaje, perdón, la fracción de un número, tenemos cociente, que hace parte de este también, están relacionados directamente, y medida, 2/5 de algo. Pero también, o sea, también lo podemos trabajar aparte. Algunos libros presentan el significado como razón aparte, totalmente diferente, pero está directamente relacionado con la de cociente. ¿Ok? Ok, Profesora profe. Mónica, coménteme. Con mucho gusto, profe Patricia. Profe Mónica, claro, adelante. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Profe, Bien, disculpe, gracias. acabé de ingresar a la reunión porque tenía unos problemitas de conexión, pero preciso estamos en el punto donde yo me bloqueo un poco, ¿sí? Ujú. No, profe, en el punto anterior que su merced estaba explicando, no sé si esa parte ya la explicaría, pero como le comento, acabo de ingresar. Hay una Ok. parte, ahí mismo, creo que ahí. En esa parte, una de las que está bien, dice la longitud de la escuadra es 2/3. Ujú. ¿Esta? Sí, no, arribita creo que es. Ah, no, abajo, sí, abajo la segunda, esa. La longitud de la escuadra es 2/3 de la longitud de la regla, significa parte. No me quedó claro el tema de parte. Yo busqué y traté de indagarlo del tema de parte. Dije, no, para mí sería parte todo. Si su merced ya lo explicó, le agradecería que por favor me orientara un poquito porque sí me quedó la duda. Bueno, también le agradezco la pregunta, pero sí, parte. Yo creo que también está relacionado con parte todo. Igual no había escuchado este concepto anteriormente. La longitud de la escuadra de este es esta, o sea, este es el 2/3 de esta. Sí, estaría relacionado con parte todo, así como esta, como razón, estamos hablando que está relacionada directamente con la de cociente. Esta también estaría relacionada con la de, la de parte todo. Sin embargo, recuerden que siempre vamos a poder o podemos encontrar otros conceptos totalmente nuevos que no se abordan en el video, pero que sí podemos ir viendo por acá. Esta pregunta, miren, aunque no nos da la definición, con esta pregunta yo puedo comprender algo muy grande de lo que sería este significado parte, que así como usted lo dice, está directamente relacionado con parte todo. ¿Ok? Entonces ahí en todo vamos aprendiendo, incluso en las preguntas. Bueno, 6:40, apenas vamos por la segunda. Creo que es mejor avanzar un poquito más para poder tener la oportunidad de resolver las preguntas que están más adelante. ¿Ok? Muy bien, vamos con operaciones con fracciones. Abordo el mapa conceptual de las operaciones con fracciones de manera rápida y vemos las preguntas que tenemos aquí. Bueno. Tenemos las operaciones con fracciones, adición, son números racionales, modelos de área, diferente denominador. En la adición las partes no se pueden comparar, unir, pasar las dos fracciones a un denominador común. Importante aquí la forma como el algoritmo que nosotros les enseñamos a los estudiantes. Yo siempre recomiendo utilizar, cuando los estudiantes van a sumar fracciones, profesores, yo recomiendo que cuando tenemos fracciones heterogéneas, que el proceso que se haga es convertir esas heterogéneas a unas homogéneas. Así practicamos también el mínimo con un múltiplo. Porque hay algunos otros métodos que ellos utilizan, le llaman el método de la carita feliz, el método XD, multiplicando en cruz y los dos de abajo. Todos esos son buenos. Y creo que eso también serían buenos porque uno haciendo ese proceso, luego tiene que hacer proceso de simplificación. Entonces, ahí va practicando muchas cosas. Entonces, la recomendación, a mí me gusta utilizar mucho ese método, el de convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas y luego hacer lo que es la adición. O en el caso de la sustracción también. Para la multiplicación, esta es considerada como una suma repetida y producto de medida. Importante, aquí en los videos se explica muy bien cómo nosotros podemos explicar esto con material manipulativo, ¿ok? Y en la división tenemos cuántas veces cabe una fracción en otra. Se lo puedo asegurar, ese concepto que yo vi en este video, yo no lo manejaba de esta forma, nunca lo había explicado así, pero me parece genial cómo se explica que
el primero, se divide la parte en la cantidad de cuadritos y así vemos cuántas veces cabe la otra fracción en esa. Eso me pareció muy, muy bien y no la había utilizado nunca. Y bueno, aquí estamos para eso, para aprender. Vamos a ver por acá, cuestionario práctico de la parte 3. Vamos, quiero ver esta pregunta que me pareció un poquito más compleja y que nos va a enseñar mucho, mucho, mucho. A ver, permítame. Este es el último cuestionario de la parte 3. Este me gusta mucho. Vamos a ver. ¿Quién me quiere colaborar con este? Bueno, profesora Miriam, creo que ya le sirve el micrófono. Ahora sí me funcionó, teacher. Perfecto. Bueno, observa la información nutricional del paquete de galletas que ilustra la figura. Y aquí tenemos los planteamientos. De los siguientes planteamientos, ¿cuál permite calcular la cantidad de grasa en gramos presente en una sola galleta? Yo les comento, aquí se debe tomar uno el tiempo, ¿cierto, profesora Miriam? Para analizar esto muy bien. Nos hablan de cantidad de grasas y vamos a ver cuántos hay presentes en una sola galleta. ¿Cuál fue su opción, señora Miriam? Profesora Miriam, ¿y por qué? Perdón, teacher, es que me entró una llamada y se me bloqueó la reunión. Ya le participo. Bueno, un minuto. Ok, perfecto, no hay problema. Pero bueno, para ir avanzando, ahorita le damos la palabra a la profesora. Tenemos lo siguiente, miren, cuando yo analizo el problema, yo veo que hay datos, y es importante también que lo manejemos con los chicos. Hay datos que no necesito. Hay datos que simplemente están extra, que muchas veces son para que el estudiante sepa identificar cuál es la información importante y cuál es la información que ellos van a utilizar y qué otra información definitivamente no nos sirve para esta pregunta, pero sí para otras que podemos nosotros formular. Entonces, si me dicen de la cantidad de grasa en una, entonces dicen aquí lo siguiente. Miren acá. Profesor Pablo, coménteme. Profe, es que ahí, si la pregunta nos dice que cuál es la cantidad de grasa en una galleta, en una sola galleta, y dice que hay 4 unidades dentro de la esta, no sé si sería prudente o lógico dividir 7 medios entre 4 y lo que nos dé. No sé si es lógico, no sé. Bueno, pero exacto, pero entonces lo que hay que ver aquí principalmente es que, exacto, ese es el proceso. Si yo tengo ya, así como usted lo ha dicho, que el total de grasa en una porción es esta y cada porción tiene 4, yo estoy tomando ese pedazo, esa cantidad de grasa y la voy a dividir entre los 4. Ese es el proceso que yo tengo que hacer. Entonces, aquí porciones por unidad 8 es un dato que no nos interesa ahora mismo y que no podemos utilizar. Podríamos no utilizar. Entonces, viendo esas opciones, yo me voy a las opciones de respuesta y me voy a dar cuenta que la opción que nos representa esa va a ser la que se divida, ¿cierto? La que se divide por 4. ¿Dónde está aquí? Tenemos 7 medios. Ok, aquí, mírenlo acá, la opción. Pero si se dan cuenta, la opción no me la presenta como división, sino me la presenta multiplicada por un cuarto. Pero ¿por qué pasa esto? Porque si yo tengo 7 medios que yo quiero dividir entre 4, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Lo primero que nosotros hacemos aquí es volver este 4 una fracción también, entonces le ponemos un 1 debajo. ¿Cuál es el proceso o cómo nosotros enseñamos el algoritmo de la división o el proceso que nosotros utilizamos para dividir estos dos fraccionarios? Pues algunos profesores, algunos niños también lo que le hacen es multiplicar en cruz 7 por 1 y 2 por 4, que está correcto, ¿cierto? Pero entonces la realidad es que nosotros debemos al estudiante demostrarles que el proceso de la división es el inverso de la multiplicación. Entonces aquí simplemente debemos cambiar el orden de estas dos.
¿Ok? Que es lo que nos muestra acá el ejercicio. Listo, entonces ya no vamos a dividir, sino que vamos a multiplicar. Y por eso es que tenemos esta respuesta acá, así multiplicando. ¿Ok? Entonces le doy aquí seleccionar, le doy enviar y le damos la respuesta correcta. Voy a bajar por acá. Aquí me gustó mucho esta pregunta porque practicamos varias cositas y entre eso estas operaciones. Bueno, muy bien. Pasamos a decimales. Antes, ¿hay alguna pregunta de ese proceso anterior? O pasamos directamente a los decimales. Lo bueno es que ya avanzamos un poquito con la introducción que hicimos al inicio, cuando unos decimales son racionales y cuando no. Al inicio hablamos un poquito de eso. Racionales decimales, dos representaciones de la misma cantidad, fracción y decimal, lo que les decía en la recta numérica, que un profesor me dijo, no, 0,75 y 3/4, perfecto. Ahí está la misma representación. Decimales son fracciones, pueden ser representadas como fracciones con un denominador de potencia 10, que era lo que les decía. Si yo tengo, no sé, 3,5 y lo quiero representar como una fracción, simplemente lo que voy a hacer es, yo les enseño así a los chicos. Tenemos solamente aquí una parte decimal, uno solo, entonces podemos poner el 10 35 debajo con un solo cero, correcto. Multiplicamos por 10 y rodamos la coma solamente un espacio hacia la derecha. Sería 35 entre 10. Este es el proceso que nosotros nos está mostrando aquí el denominador. ¿Ok? Muy bien. Operaciones con los decimales, importancia de la ubicación de la parte decimal, analogía con los algoritmos de los números naturales. Importante cuando estamos sumando, restando decimales, que la coma siempre quede en la misma columna. Importante que trabajemos con los chicos la ubicación de ellos, que no les demos los ejercicios ya ubicados así, sino esto más esto, tipo... Por ejemplo, 34,54 más, encuentro el más aquí, más 2, por ejemplo, que le doy esto y que el estudiante se encargue de organizarlo él mismo. Poner cuál va arriba, cuál va abajo y organizar la coma. Estos es procesos que les van a ayudar mucho a ellos. Muy bien. Esto por esta parte. Voy por acá. Es la parte 4, ¿cierto? Voy a ver esta pregunta, que creo que esta es la pregunta que tiene notación científica. Sí, esta es. Nos quedan 10 minuticos, entonces voy a avanzar rapidito. Por ejemplo, dice, algunos números decimales surgen cuando queremos expresar cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, al medir en micras utilizamos una millonésima parte de un metro. Y de las notaciones siguientes, ¿cuál equivale a una micra? ¿Ok? Entonces es importante que sepan que nos hablan de una millonésima, 1.000.000, 6 ceros. ¿Ok? Importante que sepamos eso. Bueno, sé que todos lo sabemos. Entonces aquí, por notación científica, que fue como yo lo hice, yo decía, si me hablan de millonésima, tiene que ser por parte de decimal. Es decir, o es esta con el número negativo en la parte de arriba. Número negativo en la parte de arriba de esta notación científica, lo que nos va a decir es, bueno, no notación científica, de 10 potencias de 10. Sí, correcto. Entonces, alguna de estas dos tienes que ser. Ahora, como nosotros tenemos que es millón tiene 6 ceros, entonces este es el que nos representa, que son los 6, ¿ok? Así lo hice yo, no sé si alguno lo hizo de otra manera. Si lo hizo de otra manera, pues, y nos quiere compartir también cómo lo hizo, pues, bienvenido también acá. Entonces le doy enviar y tal. Como les decía, importante que marquemos las respuestas incorrectas para ver cuál es la retroalimentación que nos dan y así vamos aprendiendo mucho más, ¿ok? Muy bien. Finalmente, otro de notación científica.
este aquí, tenemos este sistema métrico. Esto se ve a la escala, dice, la transformación de unidades del sistema métrico decimal es uno de los contextos en el que más se utilizan las fracciones decimales. Esto se debe a que la escala de medidas que se utiliza es decimal. Es el caso de la transformación de longitudes, como el que tenemos acá. Al utilizar esta escala, un estudiante intenta demostrar que la distancia de su casa a la escuela son 15 kilómetros. Dado que ya había sido medida y corresponde a 1.5 por 10 a la 4 metros, ¿qué se puede decir de su razonamiento? Entonces aquí tenemos que esto equivale a esto, ¿ok? Esto en metros. Ahora, ¿cuánto es esto? Sin esta parte de notación científica, entonces va a ser 1.5. A mí me gusta mucho este tema de notación científica. 1.5, ¿cierto? Aquí tengo acá en la parte de arriba este 4. Significa que yo voy a rodar la coma 4 espacios hacia la derecha. Entonces yo voy a poner aquí primero los espacios que voy a utilizar. Ok, puede que no utilice todos. Y empiezo a mover la coma 4 espacios. Entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces la coma iría aquí. Lo demás lo voy a llenar con ceros. Entonces ya no va a ser 1,5, sino va a ser 15.000 metros. ¿Ok? Esa es la forma que utilizo para explicar a los estudiantes y que me gusta mucho. No sé si usted tenga otra también, pero bueno. Entonces aquí 15.000. Va a ver cuál es la opción que me da como Profe, respuesta a este. Dígame. disculpe, es que tengo una pregunta ahí, y es que si multiplicáramos 10 veces, o sea, perdón, 10 a la 4, al hacer la operación me da 10.000, Ujú, ¿sí? ujú, Y no correcto. entiendo cuál es la relación entre metros y kilómetros. Si un metro son 1.000, perdón, un kilómetro son 1.000 metros, ¿no debería de ser Ujú. 10 a la 3? Sí, pero es que en este caso son 15 kilómetros. Entonces, 15 kilómetros vendrían siendo 1.5, pero 15 kilómetros sería en notación científica esto. Sí, yo entiendo su pregunta, pero lo que hay que ver es que ya aquí ya me dieron la notación científica de eso. ¿Ok? Miren, aquí Sí, está la pero notación. acabo de caer en cuenta que es que al decir 1.5 Ujú, por 10 a la 4, ya estamos corriendo la coma un a la espacio. un espacio, sí, Sí, a la correcto, izquierda. exacto. Entonces, Ujú, sí, ya ahí nos toca sumarle el 4, y sí, ahí sí sería la 4. correcto, muy bien. Sería diferente si fuera 15 por 10 a la 3. Como le decía, ya nos dieron la notación científica. Si fuera 15 por 10 a la 3, que bueno, normalmente no es así porque siempre es un número y luego la coma, ahí sí. Pero si fuera 15 por 10 a la 3 sería tal cual como usted había mencionado. Entonces seguimos, vamos a darle aquí enviar y listo. Muy bien, entonces esta parte, si hay alguna pregunta antes de continuar, profesores. Vamos a la parte de... ¿Tienes hambre? Déjame que... Bueno, razón y proporción. Bueno, razón y proporción. Tenemos acá lo siguiente, ya para terminar, requisitos. Bueno, tenemos en orden, suma, bueno, a ver, acá. Así lo trabajo yo bien con mis compañeros estudiantes, dicen por el grupo perfecto, muy bien. Razón de proporción, bueno, permite el uso de la regla de 3. Bueno, aquí importante que veamos el video y analicemos realmente cuándo dos cantidades son proporcionales. Ahí nos explican claramente cuáles son esos pasos que nosotros debemos tener en cuenta. El orden, que si una aumenta, la otra también aumenta, si una disminuye, también disminuye. En la suma, que la suma de las primeras sería la tercera. Si podemos encontrar una razón de proporción entre ellas, eso es lo que nos va a determinar si, si son proporcionales. No todo par de magnitudes son proporcionales. Importante que lo sepamos. Y por último,
La razón de proporción permite el uso de la regla de 3. Si yo ya determiné que que lo que tenemos son proporcionales, las cantidades que tenemos son proporcionales, podemos utilizar la regla de 3, que es la que más nos puede ayudar en este tipo de actividad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, nos quedan unos minuticos por acá. Y podemos ver este cuestionario. Vemos esta pregunta, la última, y con eso vamos a dar por terminada nuestra sesión. Dice, esta pregunta tiene más de una opción correcta de respuesta. Selecciona esas opciones. La gráfica representa la relación entre la altura y la base de varios rectángulos que tienen igual área. Entonces aquí, si la base es 12, entonces la altura es 1. ¿Por qué? Porque 12 por 1 es 12. El área es de 12. 12, llamémosle metro cuadrado. 6, si la base es 6, entonces la altura es 2. 6 por 2, 12. Si la base es 4, la altura es 3. 4 por 3, 12. Y 3 por 4, 12. Entonces, esa es la parte que tenemos acá. ¿Qué podemos utilizar para calcular la base o la altura de un triángulo cualquiera, conocida una de las dos medidas? ¿Qué podemos utilizar para eso? Entonces, como nos decían, si las cantidades son proporcionales, se puede utilizar la regla de 3. Entonces, ya, sabemos que las cantidades son proporcionales. Entonces, podemos utilizar la regla de 3. Y se puede utilizar la relación de proporcionalidad. Claro que sí, porque ya nos están diciendo que ya nosotros determinamos que son proporcionales. Se puede utilizar la relación de proporcionalidad y por obvias razones también se puede utilizar la regla de 3. Entonces aquí tenemos estas dos opciones, marcamos y damos por terminada esta parte. Finalmente tenemos, voy a hacer esto, el perímetro del lado del cuadrado para terminar nuestra sesión. Bueno, miren esta me parece muy bien y esta nos va a ayudar muchísimo a comprender este concepto que estamos manejando el día de hoy. Una maestra ha pedido a sus estudiantes que aumenten consecutivamente la medida del lado de un cuadrado desde 1 hasta 10. Y en cada paso deben calcular el perímetro respectivo. Es decir, si mide 1, entonces el perímetro es 4. Si mide 2, el perímetro es 8. Si mide 3, el lado mide 3, entonces ¿cuánto mide el perímetro? Así va haciéndolo consecutivamente. Carmen, que es muy veloz, ha encontrado que para el cuadrado del 10, es decir, ella quiere llegar al 10, es fácil ver con una regla de 3 que el cuadrado grande tiene 40 centímetros del perímetro. ¿Este razonamiento es correcto? Entonces, este razonamiento es correcto. Veamos aquí. Ella dice que si el 1 mide 4, el de 10 mide 40. Con una regla de 3 nosotros podemos hacerlo. Miren. 1 es a 4. 10 es a ¿qué? Entonces multiplico 10 por 4 y divido entre 1, que es lo que ella hizo, me da 40. Utilizó la regla de 3, ¿ok? Veamos las opciones de respuesta. Ya sabemos que sí es correcto. Ahora vamos a ver el por qué. Sí, porque las cantidades involucradas son proporcionales, entonces puedo utilizar la regla de 3 para hallar la cantidad que falta. Sí, porque cuando se conocen dos cantidades y falta una tercera, se puede hacer la regla de 3. No, la regla de 3 se utiliza cuando son 3 cantidades y hace falta una tercera. Entonces marcamos esta, opción correcta, esta y es la opción correcta. Muy bien, profesores, eso es todo por el momento. Aquí tenemos el cuestionario. Importante que lo hagan. Recuerden que el cuestionario lo pueden volver a hacer todas las veces que sea necesario y así vemos cómo nos va. Ok, recuerden, importante el proceso de retroalimentación. Que lo hagas, si fallaste, volver a hacer y así vemos. Ok, entonces eso es todo por hoy, profesores. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por estar tan atentos. Gracias por su participación. Y bueno, espero que sigamos aprovechando este curso que nos viene muy bien a todos. ¿Ok?
Feliz tarde a Gracias, todos. profe.